Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy especial para acompañar sus platillos navideños. Vamos a hacer unas papas que, déjenme, me pongo guantes para que las puedan ver. ¡Qué delicia! Vean por favor esta delicia. Súper doraditas, súper gratinadas, les van a encantar. Una receta ideal para acompañar cualquier platillo. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a comenzar con la preparación de estas deliciosas papas, pero antes recuerden que en la descripción encuentran un enlace a ver los cursos en línea que tengo para ustedes en la plataforma, y hay uno muy especial de galletas navideñas, así es que no se lo pierdan. Bueno, miren, vamos a comenzar con la preparación de esta receta que es muy sencilla. Vamos a pelar las papas, las vamos a cortar de una manera muy especial de Hasselback, que es una manera que está muy de moda desde hace ya tiempo. Y también vamos a aromatizar una crema para que las papas tengan mucho sabor. Entonces vamos a comenzar en la estufa preparando nuestra crema. Vamos a comenzar agregando aquí nuestra crema y vamos a agregar, para infusionar la crema, 3 ajos grandecitos y unas ramitas de tomillo. Y lo vamos a dejar que llegue a hervir, y cuando empiece a hervir le vamos a contar 5 minutos y lo vamos a tapar por 5 minutos más. Y en lo que infusiona nuestra crema vamos a empezar a preparar un molde. Necesitan un refractario de horno, un recipiente que sea de horno para poner ahí sus papas. Entonces voy a empezar poniendo un poco de mantequilla en toda la base para que ayude a que las papas no se vayan a pegar. Y una vez que ya está así lista, vamos a reservar y vamos a empezar pelando nuestras papas y cortándolas. Estas papas Hasselback llevan un corte muy especial. Ahorita se los voy a platicar, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra papa. Después de lavarlas, las vamos a pelar muy bien. Una vez que ya la tenemos, la papa pelada, existe este aditamento especial para las papas Hasselback, que no lo tienen que tener. Aquí les voy a dar otra opción, pero se los quiero enseñar porque la verdad se me hace súper lindo. Entonces se trata de poner aquí la papa, la vamos a poner aquí, ahí tiene como unos clavitos para que la papa se fije, y luego vamos a poner ya lo que nos va a marcar las tiras en las que tenemos que ir cortando, y nada más vamos a ir cortando así, y se supone que la madera nos ayuda a no llegar hasta abajo de la papa. Y una vez que ya terminamos, ya sacamos la papa, y bueno, aquí se fue un poquito de más, pero ya queda toda rebanadita. Y la otra técnica, o la más común, es utilizar unos palitos de brocheta de madera, los palitos que ustedes tengan. A mí me gusta cortar como que una base plana a la papa para que no se esté moviendo, y los palitos de brocheta son los que nos van a detener cuando queramos hacer el corte para no llegar hasta abajo. Y así me voy a ir cortando rebanadas delgaditas de mi papa. Y una vez que ya están listas, que están rebanaditas, las vamos a ir acomodando en nuestro refractario. Esto voy a hacer con todas las papas. Y así nos tienen que quedar ya las papas todas acomodadas en el Pyrex. Las voy a reservar aquí y voy a empezar a colar mi crema, que ya quedó súper infusionada, de verdad que huele delicioso a tomillo y a ajo. Esto le va a dar muchísimo sabor. Y ya cuando está colado vamos a agregar un poquito de sal, una cucharadita, y media de pimienta. Vamos a mezclar y voy a comenzar a agregar la crema. Si es necesario, le damos una vuelta a las papas para que queden todas muy humedecidas por la crema. Y vamos a poner también un poquito de queso. Aproximadamente la mitad del queso que lleva la receta.
y también un poquito de tocino. De la cantidad que lleva la receta, la mitad también. Y una vez que están ya listas, las vamos a cubrir con un papel aluminio y las vamos a llevar al horno. El horno lo tengo a 170 grados centígrados, 175. Este horno es muy potente, por eso lo tengo a 170. Ustedes lo pueden poner 175, 180, según la temperatura que ustedes estén acostumbradas a hornear. Y lo vamos a hornear ahí por media hora. Vámonos ya para el horno. Y una vez que salió del horno ya vamos a retirar el papel. Y quiero que vean cómo van ya las papas, están a media cocción. Miren, así van ya van agarrando un poquito más de forma a este plato. Y voy a agarrar tantita de la crema de abajo y se la voy a poner un poquito arriba de las papas. Y voy a agregar un poquito más de queso. Y voy a agregar también lo que me restaba de tocino. Y ahora sí me las voy a llevar así al horno por media hora más a que doren y a que se acaben de cocinar. En esta ocasión ya van sin el papel. Entonces vámonos ya para el horno. Y una vez que ya pasó la otra media hora en el horno, vean ya cómo quedaron todas súper doraditas, deliciosas. Vamos a poner un poquito de cebollín picado. Esto le va a dar un toque de verdad delicioso. Y vean nada más qué delicia. Así quedan estas papas ya horneadas, calientitas y deliciosas. Si ustedes quieren hacerlas para Navidad, obviamente pueden adelantar la receta y el mero día nada más darle unos 10 minutos. Bueno, primero sacarlas del refrigerador que tengan temperatura ambiente y una vez así nada más darles ya un golpe de calor. Inclusive pueden no meter la última media hora, sino a lo mejor unos 20 minutos nada más para que al día siguiente, antes de su cena, le den 10 minutos de horno, ponen el cebollín y listo. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.